¿Qué tal? Nos encontramos aquí con el señor Eduardo Bricio Carter, excelente árbitro del fútbol de primera división, y nos va a conceder una entrevista. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte. Qué bueno. No sé si me permitas una entrevista acerca de los medios de comunicación, Claro. en México. ¿Qué opinas de los medios de comunicación? Bueno, pues es muy general, ¿verdad? Y de todo, ¿no? Los medios de comunicación es una cosa tan global que pues, hay medios de comunicación serios, hay medios de comunicación amarillistas, hay medios de comunicación con credibilidad, hay medios sin ella, o sea que hablar así muy general de los medios de comunicación pues es amplísimo, ¿no? Ok, ¿tú cuál es el medio de comunicación que más usas, que más frecuentas, del cual más recibes información? Pues actualmente yo creo que Internet, ¿no? Yo creo que Internet ha convertido el mundo en una aldea. Segundos puedes comunicarte. Mi hija estuvo en Europa y bueno, una maravilla, nos poníamos unos audífonos y una camarita web y la veíamos en Italia y nosotros acá y platicando, como terminando la podías ver, o sea, que cuando yo era niño ahora eso es de ciencia ficción, entonces hacíamos llamadas de larga distancia y era un mineral y tenías que hablar rápido y era un relajo conectarte, y ahora bueno, pues desde la comunidad de tu casa puedes estar viendo a otra persona que está del otro lado del continente, en otro continente, del otro lado del mar, y de forma instantánea estás viendo la imagen y estás platicando con ellos, ¿no? Puedes accesar a una cantidad de información impresionante, puedes meter, no sé, el Museo de Louvre, puedes meter y navegar por todo el museo, conocerlo sin ni siquiera viajar al lugar. Tienes una biblioteca súper enriquecida aquí en tu computadora, en fin. Yo creo que es el mejor medio de comunicación que hay en la actualidad. Ok, vamos a centrarnos un poquito más a la radio, que es a lo que venimos. ¿Tú qué opinas de la radio en México? ¿Cómo está? ¿Cómo la ves? Bueno, pues la radio también ya tiene varios, creo que tiene más de un siglo de existir en México. Antes de la televisión, pues era el medio de entretenimiento y de comunicación por excelencia al principio del siglo pasado. Se pensó que la televisión la iba a desplazar completamente, pero no ocurrió así. La radio ocupó un papel bien importante. Hay estaciones que a lo largo del día tienen mucho más rating que un canal de televisión, porque lo va escuchando gente en su automóvil o en la oficina. Y bueno, pues la radio también es un concepto muy amplio, ¿no? Porque hay estaciones especializadas en música, en diferentes tipos de música, desde tropical, clásica, pasando por el rock and roll, música en inglés, música en español. Hay algunas estaciones que están caracterizadas por dedicarse a las noticias exclusivamente. En fin, pues la radio es un medio de comunicación muy rico. Tiene la gran ventaja de que, por ejemplo, en la televisión el tiempo es oro, todo tiene que ser volando, y en cambio en la radio pues se pueden tomar el tiempo, se pueden tomar sus pausas, se le puede dedicar grandes espacios a un tema sin tener que estar tan preocupados por el tiempo, ¿no? Tú trabajas en televisión, trabajas actualmente. ¿A qué porcentaje le ves más viable a la televisión o a la radio? O sea, ¿cuál será mejor desde el punto de vista, tanto trabajaste como en la radio como en la televisión? ¿A qué es mejor? Pues es que las dos son buenas, todos tienen ventajas y desventajas. La desventaja en la televisión es que el tiempo se va volando, el tiempo es muy concreto, pero tiene la ventaja de que tienes la imagen, estás viendo una imagen, habla más que 1000 palabras. En el radio tienes la ventaja de que no hay tanta prisa, tienes que ser más descriptivo y puedes explayarte mucho más y tratar a fondo cualquier tema, porque no hay la premura esta que existe en la televisión. Okay. ¿Tú trabajaste en la radio? ¿En qué estación trabajaste? Yo estuve en Estadio W, todavía hago algunas colaboraciones, no me pagan, pero hago algunas colaboraciones, hago algunas cápsulas y también hago comentarios para la zona pública. Ok, ¿cuál es tu papel? ¿Te desempeñas ahí como reportero, como analista? Como analista, o sea, los lunes hablo, así como experto en arbitraje, hablo y hago un resumen de la jornada, diciendo mis puntos de vista de qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y los jueves hago una cápsula también editorial para la zona pública. Desde el punto de vista del radiolocutor, ¿cuál es el proceso que lleva para poder ejercer en la radio?
para poder llevar, pues, como diré, voz a la gente? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es ese trayecto que ejecutas para que hagas la información? ¿Cómo la consigues? ¿Te la dan? Bueno, pues tienes que ser un experto en la materia, ¿no? Si conduces un programa de música, pues tienes que saber de música, tienes que estar bien informado. Si conduces un programa de deportes, pues tienes que saber de deportes. No puedes salir al aire sin estar bien informado. Si vas a informar a la gente, pues el mejor informado tienes que ser tú. Normalmente, en mi caso, pues son gente que en mi caso yo fui árbitro o exfutbolistas que le exponen a la gente sus experiencias. Entonces, en mi caso lo valioso que puede llegar a ser es que ya una vez que la gente conoce la información de qué pasó en un partido, qué ocurrió con el árbitro, yo daré un punto de vista editorial como árbitro, como una persona que estuvo ahí dentro de la cancha, sabiendo qué es lo que se siente, afirmando en qué se pudo haber colocado el árbitro, qué hacer, cuáles son sus aciertos, cuáles son sus errores. Entonces, contestando un poco más concretamente a tu pregunta, pues yo pienso que debes ser un experto en la materia, que debes estar muy bien informado y que debes transmitir tus experiencias a la gente. Lo debes hacer con veracidad y con honestidad. Ok. ¿Es pesada la radio? ¿El horario? ¿Te cansa? No, o sea, depende. Pues, si te toca un programa que empieza a las 6 de la mañana y pues te levantar a las 4:30 para la mañana y arreglar y desplazarte, pues sí debe ser muy pesado, ¿no? Pero depende de qué tan lejos te quede tu casa de la estación donde trabajas. Pero no, en general pues es un trabajo muy ameno. Incluso a veces lo puedes hacer por teléfono, puedes estar en otro lugar, en otra ciudad, incluso en otro país, y te puedes conectar por vía telefónica a la radio y puedes hacer tu trabajo perfectamente sin tener que ir a la estación. ¿Te gusta la radio? ¿Te gusta hacer radio? ¿Lo poco que haces? Sí, como no. Me gusta más hacer radio que hacer televisión. Es más entretenido, más... puedes ser más tú. En la televisión luego sales medio acartonado o tienes que ser muy breve en todas tus intervenciones. En cambio en la radio pues te da más oportunidad de ser tú realmente como eres, poner ejemplos, poner un poco más. Es más divertido hacer radio que televisión. ¿La gente te distingue más por la televisión o por la radio? No, pues por la televisión. En la radio solamente dicen tu nombre y tu voz. Entonces gente que es exclusivamente de radio, pues es muy difícil que la gente lo llegue a reconocer en la calle. En cambio, si sales en la televisión, aunque no salgas en la radio, pues sí es frecuente que la gente te salude, te dice tu nombre, te pide un autógrafo. Ahora con los celulares que se quieren retratar contigo. Perfecto. Entonces, en un término general, la radio, ¿qué calificación le darías de 1 al 10 en México? ¿Qué desempeño le han dado las autoridades? ¿Lo han hecho menos? ¿Lo has hecho más? ¿Ha crecido? Yo creo que ha crecido de una forma extraordinaria y ocupa un lugar bien importante en la comunicación y en la dirección de los mexicanos, y pues yo le daría creo que un 10, un 9 quizás a la radio, aclarando que bueno, no se puede generalizar, hay gente que hace una radio estupenda y hay gente que es para llorar, ¿no? Pero si eres selectivo y sabes buscar, pues vas a encontrar siempre gente que hace bien su trabajo desde el punto de vista del esparcimiento o desde el punto de vista de la información. Ok, muchas gracias, Eduardo. Una última pregunta nada más. ¿Qué estación de radio escuchas? Pues a mí me gusta, cuando oigo música casi siempre le pongo Universal FM porque pues cantan canciones viejitas de mis tiempos, y cuando no, pues de estaciones deportivas como la 7:30 de AM Radio W. Ok, muchas gracias. Estuvimos con Eduardo Bricio Cárter. Nos dio su punto de vista. Él fue radiolocutor, ahorita sigue haciendo programa en televisión y en radio. Él mostró más o menos cómo se maneja la radio desde el punto de vista del radiolocutor. Ok, es lo que nos dio a entender. Y muchas gracias, Eduardo, por todo. Gracias a ti. Un saludo al CCH Sur.